Hola Fabiola, ¿qué tal? Buenos días. Está apagado tu micrófono, me parece. Ya. Buenos días, doctora. Gracias. Hola. Voy a nada más mandarle un mensajito a las estudiantes. Vale, hubo un problema en el cartel que mi nombre es Clara, no Claudia, pero bueno, luego Entonces ahorita lo corrijo sí, porque este, para la constancia, sí, sí, porque ya la había pedido, pero la vamos a cambiar entonces. Porque sí, gracias. justo lo iba a comentar hoy que ya estaba la constancia, pero Ah, lo arreglamos. De todas formas, pues bueno, ahorita que tranquila, no hay afán, no tengo prisa, gracias, gracias. no hay problema. Entonces, bueno, de todas formas, ahorita que se vayan Sí, sumando los estudiantes, más o menos, nada más quería comentarle que también los estudiantes han estado teniendo una serie de charlas, ¿no? Sobre, pues en general, el movimiento estudiantil del 68. Y entonces ahora, bueno, la vez pasada también tuvimos una charla en relación al acervo del mariachito, ¿no? ujú. En el instituto. Entonces, bueno, con este, ah, ahorita se me fue el Oralia, nombre. Con Oralia. Oralia, sí, con la maestra Oralia. Y entonces, bueno, más o menos nos explicaba bueno, esa Ujú. es su tesis como particular, pero pues que evidentemente hay mucho más por donde trabajar el acervo que tiene la UNAM, bueno, el ISUBE y la UNAM a cargo, ¿no? Entonces, pero bueno, si gusta, vamos a empezar. De todas formas, la sesión va a estar grabada por si los estudiantes también después quieren consultar, ¿no? Entonces, Eh, sí, sí, me puedes enviar el vínculo de la grabación después, cuando se pueda. claro, Sería, claro, sí, de hecho sí gracias. hacemos eso, mandar bueno, corrijo el cartel para que tenga el cartel bien, también mandamos el link en YouTube y la constancia, ¿no? Gracias. Ujú. Entonces, bueno, gracias a usted. Entonces, para la clase, buenos días, esperamos que estén ya incorporándose. Hoy tenemos un cierre de nuestro, pues, digamos, ciclo que hemos estado teniendo en relación al 68 mexicano, pues desde una perspectiva global. Entonces, le había sugerido también a la doctora, ya también va a también podernos sugerir algunos temas, pero le había sugerido que pudiéramos hablar de las mujeres, el movimiento estudiantil del 68, relatos de su mirada, un poco a partir de lo que ya se tiene en el acervo del ISUE. Pero bueno, brevemente, para ya darle la palabra, decir, no tengo todos los datos curriculares de ella, pero bueno, ella es pues la directora de este archivo histórico del ISUE, ¿no? Que es el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación que tiene la UNAM. Eh, y bueno, tiene un doctorado en historia de la Universidad de Salamanca y bueno, está a cargo particularmente de este proyecto que también nosotros estamos revisando sobre el micrositio del 68. Entonces, bueno, sin más, le dejo la palabra a la doctora Clara Inés, por favor. Bueno, ¿qué tal? En efecto, yo soy historiadora, pero como historiadora he tenido mucho contacto con las fuentes históricas. Es la materia con la que trabajamos. Sin fuentes no hay posibilidad de escribir ninguna historia. Es cierto que las fuentes han cambiado mucho de sentido. Hace muchísimos años, cuando empezó la historia, en el siglo V antes de Cristo, las fuentes eran básicamente orales. Después, las fuentes fueron escritas y se consideraba que solo los documentos eran una fuente válida, los documentos textuales, básicamente. Después, las fuentes siguieron cambiando y en el siglo XX se volvió a pensar que las fuentes orales eran una novedad cuando habían sido, digamos, la base de la historia. Entonces, mi visión, digamos, de la historia tiene que ver siempre mucho con, con qué son las fuentes históricas, qué significa una fuente histórica. Entiendo que quienes nos acompañan hoy, que tu grupo es un grupo de comunicación, no de historia, Así es, así es. pero espero estar hablando en tono muy, muy general que podamos entender
eh, para acercar una preocupación que para mí es muy importante, que es la relación entre la historia y la difusión, la historia y la comunicación. Me gustaría que sintieran toda la confianza para en cualquier momento prender su micrófono, preguntar algo, detener algo de lo que estoy diciendo si no se comprende, eh, y que hiciéramos casi un diálogo, porque de por sí estos nuevos sistemas son planos, bidimensionales, por lo menos que tengamos una tridimensionalidad en la palabra. Eh, entonces, bueno, les decía que mi visión como historiadora está muy cerca de qué son las fuentes históricas, cuáles son esas huellas del pasado que nos permiten conocer mejor. Y por eso siempre me he preocupado mucho por los archivos históricos, por los archivos en general, pero sobre todo por los archivos históricos, porque los archivos históricos son las instituciones que guardan esa documentación y que de alguna manera se han convertido como en el espacio, el contenedor de las fuentes que se ofrecen a quienes hacemos historia. Entonces, así me acerqué al archivo histórico de la UNAM, donde ahora soy coordinadora general y trabajo desde hace ya 6 años, 5 años y poco, este, como coordinadora. De todas maneras, siempre estaba en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, donde se resguarda ese archivo histórico, y he estado cerca del archivo y sus eh, problemas, sus avances, desde hace muchísimos años, desde que soy historiadora mismo. Entonces, lo que hoy quería hablarles es un poco cuáles son las fuentes históricas con las que se ha construido el, la historia de ese movimiento estudiantil del 68 y cuál es la relación entre esas fuentes y los archivos, pero además cuál es la relación entre los archivos y el público general, o entre los archivos, los historiadores y el público, porque los y las historiadoras estamos mediando, digamos, entre la fuente documental, la institución, el archivo como institución, y el público. Pero hay un proceso de difusión mmm, que yo creo que es muy importante y que cada vez me parece más relevante. Normalmente, quienes hacemos historia, habíamos confiado en que nuestra manera de difusión son los libros y escribimos libros. Cada vez más los artículos han cobrado relevancia para quienes escribimos historia porque son más cortos, se difunden más rápido, las revistas están en línea y se ha hecho como la idea de que el artículo es la forma de difusión. Sin embargo, yo pienso y siempre he trabajado en el sentido de que esa es una difusión entre un ambiente académico, pero que la historia tiene que salir la, del ambiente académico, que es importante, pero que no debe quedarse ahí, y tiene que salir al público en general. No puedes justificar ante una sociedad que mantienes un archivo histórico como el archivo histórico de la UNAM, con 50 personas trabajando allí, si no es porque ese archivo preste una función social. ¿Para qué le sirve a la universidad tener un archivo histórico y para qué le sirve a la sociedad mexicana que la universidad, la UNAM, tenga, por ejemplo, ese archivo histórico y otras universidades tengan sus archivos históricos? Digamos, yo hablo desde la UNAM porque estoy trabajando en el archivo histórico, no porque sea la única que tenga sus archivos históricos. Pero me parece importante insistir en esta relación entre universidad y sociedad, entre archivo y sociedad, con la mediación de quienes trabajamos en archivo, de quienes hacemos historia, también archivistas historiadoras e historiadores. Yo he preparado una pequeña presentación que me gustaría compartirles, pero me tendrías que dar la Sí, posibilidad. ahí voy. A Ya, ver, perdón. ¿cómo es?
salir, ¿no? Pues tú tienes que decir que ya. Dejar de compartir. ¿Ya? ¿Ya? Ajá. ¿Salí? Sí. Ok. Ah, no, no, no. No, todavía no. Arriba en lo verde debe decir una rojita que dice dejar. Ah, sí, sí, ya. Ahí está. Listo. Bueno, Ujú. entonces. Ah, pero además está inhabilitada mi función para compartir. Debe haber un lugar en participantes Participante. y debe decir ahí Permitir. compartir pantalla. No. ¿No Permitir lo encuentra? nombrar, hacer anfitrión. Ahí, según yo, todos pueden compartir. Pues en este momento Permitir, dice que permitir. la otra posibilidad Ujú, sería como que me compartieras la posibilidad de ser anfitriona para ujú. Ok, compartir a ver, pantalla. a ver. Mm, Hacer anfitrión, te cambio, ya está. Sí. Bueno, entonces, a ver si ahora sí me deja, ahora sí me deja. Ujú, Bueno, perfecto. ujú. Entonces, ven la presentación que les estoy compartiendo. Sí, sí, sí. Sí, la vemos. Este, gracias. Bueno, lo que quería contarles es un poco la historia de cómo en el archivo histórico de la UNAM eh, previmos con mucho tiempo, con el tiempo suficiente, eh, que se iba a necesitar una forma más ágil de dar consulta a la documentación que teníamos del movimiento del 68, porque iba a haber una gran demanda social para consultar lo que resguardábamos, toda la documentación que resguardábamos, que entiendo entonces ustedes ya conocen un poco. Ujú. Eh, entonces empiezo por comentarles algo de la historia del archivo histórico. Eh, Bueno, el archivo histórico, como saben, esta es su dirección. Tiene ahora eh, al público 138 fondos y colecciones. Han llegado otras que hemos ido adquiriendo, pero todavía no están legalizadas. Entonces, son un poquito más, pero ahora formalmente tenemos 138 fondos y colecciones. Y teniendo en cuenta esta historia de las fuentes históricas de las que les hablaba, vemos que hay dos tipos de fondos que nos han llegado al archivo. Unos fondos institucionales, que son los que produce la propia universidad y que va pasando a su archivo histórico, y otros fondos que son las colecciones incorporadas, fondos y colecciones incorporadas o incorporados, que son las que nos donan personas particulares. Y es que yo concibo que las fuentes históricas no se dan per se. No sabemos qué va a quedar de nosotras, por ejemplo. ¿Qué va a quedar de este encuentro que tuvimos hoy? Es posible que esta grabación quede, depende si la universidad la guarda, Ujú. si yo la guardo, si Fabiola la guarda, si alguien de ustedes la guarda y después la saca dentro de 50 años y resultó que era importante, pero puede ser que no la guardemos y que se pierda. Entonces, yo pienso como historiadora que hay un concepto que se llama la guerra de las fuentes, porque las fuentes no se construyen, su conservación no es casual. Hay un trabajo que implica conservar las fuentes históricas, que es el trabajo del archivo. Normalmente el Estado y las instituciones guardan muy bien sus archivos. Por ejemplo, es seguro que de una universidad quede el contrato de la profesora, la descripción de las alumnas y los alumnos, las calificaciones, pero todos esos registros que nos quedan de la historia son registros institucionales muy formales, tal vez no digan nada de los contenidos de lo que estamos diciendo aquí, eh, y, y, mucho menos los documentos
emitidos por movimientos sociales. Por ejemplo, los documentos del movimiento estudiantil del 68 se han conservado básicamente en archivos particulares. Lo que tiene la universidad, pues, por ejemplo, en el archivo universitario de los documentos que guarda la institución, son los casos de estudiantes presos, la defensa que hicieron de ellos. Hay cosas muy interesantes, pero no podríamos haber tenido la riqueza de fuentes históricas si algunas personas no hubieran guardado, digamos, papeles que en su momento eran para votar o eran efímeros y que por una conciencia de futuro la guardaron, ¿no? Entonces, ay, ya. Entonces, esas otras fuentes históricas han sido muy procuradas por el archivo histórico. La UNAM ha recibido otras fuentes porque se ha esforzado por resguardar esa memoria. Digamos, las diferentes personas que han estado cerca del archivo, bien como coordinadoras, coordinadores, o desde el Centro de Estudios sobre la Universidad, que se creó también para resguardar ese archivo, y después desde el ISUE, que es la institución donde ahora, bueno, la dependencia universitaria que resguarda el archivo, siempre procuraron comprar o hacerse o allegarse a fondos documentales que fueran frágiles, que pertenecieran a movimientos sociales que si no los guardaba alguna institución, podían desaparecer una vez que sus líderes o las personas que los impulsaron desaparecieran. Entonces, por ejemplo, tenemos documentación muy importante sobre el zapatismo, que no pensarías que estuviera en un archivo histórico de la universidad, porque no es una documentación que produzca la universidad, sino que Octavio Magaña quiso donarla a la universidad porque su hermano Gildardo fue el que se quedó con los papeles de Zapata y consideró que la universidad era el lugar ideal para tener esa documentación. Entonces, muchas de las fotos, también hay algunas en el INAH más institucionales, pero muchas de las fotos y de los documentos del cuartel general de Zapata están en el archivo histórico de la universidad, por mostrarles uno de esos documentos. También hemos recibido ese otro tipo de fuentes que no vienen de instituciones, sino de movimientos sociales, porque hay actores que confían en la UNAM y en otras universidades para dejar sus archivos. En el caso de la universidad, tenemos, por ejemplo, los archivos de los movimientos cristeros, ¿no? Entonces es un poco extraño porque en la misma sala está zapatistas o el archivo de los movimientos por la lucha de despenalización del aborto, y en la otra estantería están los cristeros. O sea, las universidades en general son como la sociedad ha confiado en ellas para donar archivos que creen que no estarían tan seguros en instituciones más estatales. Por ejemplo, los cristeros pensaban que, claro, si ellos habían mantenido una lucha contra el Estado, sentían más seguridad de dejar sus archivos en la universidad que en otros espacios. Entonces tenemos, pues eso, archivos como los cristeros. Y también la universidad, la UNAM y el archivo histórico han buscado fondos que consideramos que constituyen el patrimonio de la nación y que deberían estar resguardados, pero que no hay una institución que pueda o que haya querido conservarlos. Y entonces, por ejemplo, uno muy importante es el de fotografías de Ricardo Salazar, el fotógrafo que fue fotógrafo de difusión de la universidad mucho tiempo, pero que también trabajó para muchas instituciones de cultura, y tiene fotos de los grandes escritores de los años 60, 70, 80, muchos cuando eran jovencitas. Por ejemplo, esta es Elena Poniatowska. Y entonces son unas fotos muy, muy, muy valiosas. Entonces, pues estamos hablando de dos tipos de fuentes. Ahora vamos a hablar un poco entonces de las fuentes que teníamos y
sobre el 68 y entonces cómo hicimos para difundir esas fuentes más particulares a unas fuentes hacia el público, ¿no? Entonces, desde 2017 previmos que pues entre 1968 y 2018 había 50 años y venían los 50 años del movimiento estudiantil y como les decía, iba a haber mucha consulta y siempre hemos asumido desde el archivo histórico el compromiso por dar a conocer los documentos que resguardamos. Siempre y desde que yo estoy allí, ha sido fundamental para mí la idea de que el archivo histórico tiene que ser un archivo abierto. Ahora está en la ley, pero al principio no estaba en la ley. También hemos tenido que dar una batalla fuerte para que se entienda que si algunos de los archivos administrativos tienen unos documentos reservados por diversas cuestiones, tanto datos personales como razones políticas, un archivo histórico no puede tener documentos confidenciales. Un archivo histórico tiene que estar abierto al público. Y parte también de esa lucha por la conciencia de que los documentos históricos tienen que ser documentos abiertos, son de la sociedad, no son de ningún archivo, fue decir, bueno, han pasado 50 años, estos documentos están en un archivo histórico, estos documentos son públicos y podemos difundirlos ampliamente a través de un portal. Quiero aclarar que, perdón, sí. Perdón, Dime. aquí nada más que si nos puede apoyar para que los estudiantes, porque en otras conversaciones se ha visto que justo particularmente los materiales del 68 ha sido una batalla porque queden abiertos, ¿no? O sea, ¿por qué digamos, por qué ha sido este ir y venir, ¿no? O sea, con respecto particularmente al tema del 68, estos espacios que buscan establecer justicia, o sea, ¿cómo podría darnos alguna orientación de por qué, pese a que ya son archivos históricos, también algunos están todavía restringidos? Es que el problema es que no son archivos históricos. Digamos, Okay. como yo les decía al principio, hay una guerra de las fuentes. Lo que no llega, lo que se conserva no es casualidad, es lo que logró ganar esa guerra para conservarse. Y esa guerra, pues, tiene muchos factores, pero el Estado es un factor muy importante. El Estado controla la información, controla toda la información que puede, lo que no es toda, porque hay información que se le escapa, ¿no? Entonces, el Archivo General de la Nación es el archivo que resguarda la documentación estatal, la documentación que controla el Estado, pero no es un archivo histórico, legalmente no es un archivo histórico. Eso es lo que yo llamo las trampas de la ley. Entonces, toda la lucha por abrir los documentos del 68 llevó a que la ley se modificara en enero del 2018. Se hizo una enmienda y por eso pudimos publicar nuestro portal sin problema, que decía que los archivos históricos tienen que tener toda su documentación libre, que es lo que habíamos estado pidiendo. Pero el AGN no es un archivo histórico. El problema es que debe considerarse que el AGN tiene documentos históricos y que por lo tanto esos documentos históricos tienen que estar libres, pero como no es un archivo histórico en sí, no lo obliga la ley. Entonces es un truco ahí. Entonces el AGN puede resguardar sus documentos. De hecho, pues el gran problema de la Galería 4, que es donde están los documentos del 68 que tiene la AGN, es que está resguardada por el ejército, ¿no? Entonces, claro, al ejército, que es parte del Estado, no le interesa que se vea su actuación. Y como no es un archivo histórico propiamente dicho, aunque sean documentos históricos, no tenía que estar abierto. Yo creo que eso es un asunto de voluntad política, porque podían abrirlos, ya estaban abiertos, documentos que ya estaban abiertos y que son históricos tendrían que permanecer abiertos.
Pero, bueno, sin duda el archivo histórico tiene, digamos, un archivo histórico y el archivo histórico de la UNAM teníamos obligación de tener todo abierto. Ya lo teníamos abierto desde antes, desde el principio. Nunca hemos, o sea, la documentación en el archivo histórico de la UNAM, la documentación del 68 nunca estuvo cerrada, pero había que ir a la sala, consultarla en sala. Era una documentación muy frágil porque son periódicos de los años 60, que es una época en que hubo muy mal papel, peor que las del siglo XVI, y entonces es un papel que se deshace con con tocarlo. Eran fotografías. Y como saben, pues, por ejemplo, llegó a la UNAM el fondo del que fuera fotógrafo de gobernación, lo cual muestra el poco control que tiene el Estado también de su propia documentación, ¿no? Si estaban tan preocupados, no hubieran dejado que se escaparan esos negativos. Pero también muestra la diferente función de los archivos universitarios. Sí, eso que les hablaba de resguardar documentación que para el Estado tal vez sería bueno que desapareciera, ¿no? Que pues según la visión de algunas personas del Estado, no todos los estados consideran que deben desaparecer lo que los compromete. Más bien, no todos los estados harían algo como el 68. Eso fue una extralimitación, eso es un delito, no es lo propio del Estado, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el problema y el problema de la ley. Y este portal está en toda esa discusión. Digamos, nosotras ya teníamos el proyecto de sacar el portal desde 2017, pero sí estábamos un poco preocupadas porque teníamos que tener un fundamento legal muy grande, y cuando en enero se dio la reforma dije, bueno, no tengo ninguna preocupación, es nuestra obligación, no solo que ya no tengamos impedimentos, sino que es nuestra obligación. Entonces, con esas ideas, planeamos el portal y buscamos, tenemos muchos fondos, de los 138 que tenemos, muchos fondos y colecciones, algunos que tratan sobre el 68, pero había 7 que estaban centradas, 7 colecciones que estaban centradas en el movimiento, y decidimos poner esas colecciones digitales y abiertas al público en un portal. En principio, digo, yo estaba muy metida también en el asunto de asegurar que los documentos históricos fueran públicos, pero también tenía una preocupación muy importante por la conservación de los documentos. Yo dije, se van a venir aquí a la sala de consulta del archivo miles de personas, porque estos documentos son únicos, y más si el AGN está cerrado, estos son los documentos más importantes que tenemos del 68. Entonces van a venir miles de personas a quererlos consultar y van a destrozar los periódicos y van a destrozar las fotografías. No podemos permitir, y tampoco los podemos cerrar. Entonces, la opción es, ya teníamos algunas partes digitalizadas, pero ponerlas al público de una manera abierta. ¿Qué implicó eso? Implicó también una política muy clara de cuál es la manera de difundir el acervo de un archivo. Porque necesitábamos saber, bueno, llegamos a la conclusión de que podemos ofrecer de manera abierta, gratuita, masiva, imágenes en baja resolución. Pero que si alguien necesita una imagen de esas para publicar o para algún fin que requiera una alta definición, entonces debe pagar algo de derechos al archivo histórico, porque pues nosotras necesitamos también recursos y mantenernos para conservar las fotografías, el papel. Es un trabajo importante. Doctora, nos quedan 10 minutos, pero no sé, de todas formas, que podamos hacer en 2 partes para que termine la exposición y que después nos permita hacer preguntas al final.
Denme 3 minutos para terminar y hacemos las preguntas. Ah, ok, No se preocupen. ok. Pero ya termino. Nomás, entonces fue así como diseñamos el portal 68 que ustedes conocen ya bien y que pueden conocer más ampliamente en nuestro portal del archivo, que es www.aunam.unam.mx, y esta terminación es donde está el portal del 68, y lo inauguramos en marzo de 2018. También fue muy importante ese momento. Yo dije, bueno, ¿cuándo lo inauguramos? Yo dije, tiene que ser mucho antes porque sobre todo la prensa, van a empezar a consumir imágenes desde muy pronto para poder preparar el 2 de octubre. Y entonces yo dije, bueno, pues el día de la primavera y el día de Benito Juárez, y así fue, no más. Y dimos una conferencia de prensa a Gaceta una semana antes, y eso disparó una expectativa que yo nunca imaginé. Es un poco, para terminar, ese impacto que tuvo ese portal digital. Esta es una estadística desde el 21 de marzo hasta el 5 de junio, los primeros 2 meses y cachito, y teníamos 19.664 usuarios, y de todos lados, como pueden ver, de México, Estados Unidos, Perú, España, Argentina, Colombia, Francia, Chile, Brasil, Alemania. Y fue impresionante porque nos empezaron a llegar un montón de solicitudes de imágenes digitales pagadas. O sea, fue un efecto muy impresionante, ¿no? La prensa todavía, si uno busca, yo puse Portal 68 a UNAM, y todavía sale todo lo que la prensa recogió. La expectativa desde una semana antes, estaban viendo qué poder decir. Y bueno, la televisión, me tocó hacer una cosa que yo no estaba preparada y que no sabía que me gustaba, que fuera a dar entrevistas y hablar con la prensa. Fue una experiencia muy linda, me gustaba. Y entonces, pues aquí, por ejemplo, está cómo Y la lo... Universidad Nacional de México puso en marcha una serie espera. Bueno, y entonces ese es el reportaje que como una muestra, que fue como pues el más sonado, porque fue el que se hizo, no sé cómo salir de este video, pero no importa, pues lo voy a dejar ahí. Eh, entonces, con eso termino nuestra presentación y me voy a desconectar para dar paso a las preguntas. Ok. Bueno, Ya, listo. muchas gracias, sí. Ahí no sé si pueda, ya soy anfitrión, no, todavía no. Pero yo creo que, Bueno, no sé, bueno. está bien, Sí, está bien, porque para aceptar unos sí, estudiantes. sí, ya lo acepté, pero ahorita voy a ver cómo regreso. Ok, bueno, entonces, aquí, bueno, agradecer la conversación, porque pues, nos da perspectiva en general de cómo se han guardado varios de los, aquí por ejemplo está Suri, ¿no? Que alguna vez se preguntaba por qué se guardaron tanto tiempo, ¿no? O sea, porque con otras colegas hemos hablado de, pues, primero, ¿no? De que estaban los materiales y que no podían ser exhibidos, ¿no? Vimos, por ejemplo, el documental de Palabra de Fotógrafo, ¿no? De este grupo que también está muy interesado en el tema de la imagen, no solo, bueno, la imagen como documento, ¿no? Entonces, nos llamaba mucho, bueno, los estudiantes, ¿no? Suri aquí en particular había hecho preguntas, ¿no? Sobre este sentido, ¿no? De cómo es que después de tanto tiempo se utilizaron, ahorita que mencionaba la prensa, justo en el trabajo de la colaboradora también del ISUE, Oralia. de Oralia, perdón. La maestra Oralia justo nos decía eso, de que
el impacto que tienen en la prensa y en esos espacios estos archivos, ¿no? O sea, no solamente en términos sociales, sino también de pues algunos sobrevivientes del movimiento estudiantil del 68, ¿no? Entonces, no sé si aquí pusieran a hacer los estudiantes un comentario, sino también sobre este punto en específico, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, se publican fotografías en revistas como El Proceso, ¿no? Y pues son imágenes muy poderosas de temas de tortura, ¿no? Que hablan de una época, ¿no? Que parece extinta, ¿no? Y que tiempo después de que aparecen estos reportajes, pues también aparecen, digamos, otras personas también desaparecidas, ¿no? O sea, en este caso, el personaje de la fotografía, ¿no? Cuando aparece dando su testimonio, una semana después aparece muerto, ¿no? Cosas que son importantes decir, o sea, el cual, si podría como, aprovechando su gentileza, hacernos algún comentario sobre el peso de estos archivos en torno al tema de la justicia, o sea, y qué relevancia también en términos de los impactos sociales, mientras se animan los estudiantes. O no sé si quieren que recojamos algunas otras. ¿Tienen alguna otra? Bueno, adelante. Pues sí, o sea, yo creo que por eso, digamos, fue la lucha de que los documentos históricos tienen que estar abiertos a la sociedad por muchas razones, porque la sociedad tiene necesidad de gestionar su propia historia, pero su propia actividad, una historia entendida como una actividad política actual, ¿no? Entonces, eh, para algunas personas es fuente de justicia, para otras el solo conocer lo que pasó ya es una forma de reparar el daño, ¿no? La conciencia clara de lo que pasó es una reparación entre lo imposible de la reparación. Es imposible, pero en las formas de reparación del daño, ¿no? Entonces, cada vez más hay archivos de guerra que guardan y que consideran que la reconstrucción de esa memoria es una forma de justicia. Está, por ejemplo, el Archivo de la Memoria en Colombia, que ha hecho cosas impresionantes en ese sentido. Y también estamos en contacto con ellas y vinieron a darnos una plática. Y por eso, sí, también tiene, digamos, como archivo, nuestra obligación es poner a disposición del público la información que tenemos para que la sociedad haga con ella lo que considere necesario. Obviamente que nosotras también tenemos la idea de que sí, es una fuente de justicia, una fuente de memoria, una fuente de poder, en el sentido de que la conciencia da poder, ¿no? Bueno, ya tenemos menos de un minuto, ¿no? Pues vamos a dar por concluida la reunión, o sea, aquí, pues tal vez después que se termine pues, la contingencia y que poco a poco podamos estar en el regreso, podamos visitarla directamente en el archivo, va a ser, pues digamos, importante para nosotras y nosotros, ¿no? Conocer también esos espacios, ya, aunque se dice, ¿no? Que no para maltratarlos, sino simplemente para ver el espacio, ¿no? O sea, de cómo se está configurando. Entonces, bueno, desafortunadamente se nos termina el tiempo, ¿no? Pero agradecemos esta breve conversación con los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM. Bueno, muchas gracias por la invitación y está el portal abierto y conózcanlo, úsenlo y sí, seguimos conversando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aquí, y bueno, entonces dejamos aquí la conversación con la doctora y Alfa, ahorita te mando un link para ver si podemos platicar con el grupo. Bueno, Gracias. entonces me despido. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Bye.